Es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en administración y candidato a doctor en historia. En el área académica, ha sido profesor e investigador en el Colegio de México y el TEC de Monterrey, en donde también fue director de investigación y doctorados. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En medios de comunicación ha sido articulista y columnista en El Financiero y El Universal, en donde también fue director de negocios y coordinador de planeación. Asimismo, participa en la mesa semanal Dinero y Poder en Canal 11. Ha sido coordinador general de planeación en el gobierno del Distrito Federal y asesor y consultor para asociaciones empresariales, partidos políticos y órdenes de gobierno. Ha escrito una decena de libros acerca de México en temas económicos, políticos y sociales. Hoy con nosotros, Macario Schettino. Mi querido Macario Schettino, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Al contrario, Julio, muchas gracias. Pues yo estoy bastante bien considerando cómo nos ha ido en los últimos meses o años entre el gobierno y la pandemia. Pues yo estoy bastante bien. Se te ve bastante bien, mi querido Macario, y la verdad es que, aunque tenemos tiempo de no saludarnos personalmente, hemos tenido la oportunidad ahí de convivir en algunos momentos de la vida. Se pasa el tiempo rapidísimo. Ahora yo veía mi Así. agenda. Cuando busqué tu teléfono para hacer este contacto, ahí mi agenda me arroja las ocasiones y los tiempos. Bueno, evidentemente convivimos mucho por el 2010, 2011 más o menos, pero yo no daba cuenta, vamos, no había caído en la cuenta de que pasara tanto el tiempo y que uno deja de ver a los amigos y todo y se va pasando rapidísimo, ¿no? Y como ahora nos vemos por este tipo de instrumentos y, bueno, a ti yo te veo mucho también en diversos medios, pues la verdad es que vas perdiendo la noción del tiempo, ¿no? Es cierto, es cierto. Además, nos estamos haciendo viejos, mano. Acuérdate, eso también influye. Bueno, algo hay, pero yo creo que tú te duermes en el refri porque yo te veo igualito, man. Todas las veces que te encuentro te veo igualito. Entonces yo dije, Es que yo ya era viejo desde antes. me vas a tener que recomendar la marca del micrófono, de la cámara, que has evolucionado mucho, me vas a dar unas clases, y luego la marca del refrigerador, hermano, porque pues también para saber cómo estuvo la cosa. Macario, cuéntame un poquito, vamos a platicar y nada más como antecedente para la gente que nos hace favor de vernos. Sí me gusta hacer un poquito de recuento histórico, sin que este se torne histérico, pero vamos un poquito a los orígenes. Eres ingeniero químico, maestro en economía y doctor en administración. Cuando yo te escucho hablar y disfruto de lo que escribes en la prensa, de tus apariciones en radio y televisión, pues eres el ingeniero químico más osado en la comunicación que conozco en toda la comarca. Cuéntame cómo pasó esto, de dónde a dónde o por qué. Sé que naces en Orizaba, Veracruz, y de dónde, por qué este ánimo de la química a la economía y luego ya desde luego a la administración. Bueno, desde que estaba yo en preparatoria, quería yo estudiar las dos cosas, algo técnico y algo social. Me interesaba mucho pues entender a los demás y entender cómo funciona la sociedad, pero tenía yo facilidad para las cosas técnicas, matemáticas, física, química. Y entonces, pues pensé que era mejor primero ser ingeniero y luego estudiar algún posgrado en un tema social que intentar hacerlo al revés, que eso no conozco que haya muchos. Entonces, esa es la razón por la cual empecé por ingeniería. Mi papá es ingeniero químico también. Y cuando pregunté cuál era la carrera más difícil que había en el TEC de Monterrey, a donde fui a estudiar, me dijeron que ingeniero químico y de sistemas era la más difícil, así que esa fue la que tomé para pues aprender lo más que pudiera. Y después trabajé un año como ingeniero químico en una empresa muy importante que había en México, que hoy ya no existe, que se llamó Bufete Industrial. Ahí tuve la oportunidad de diseñar dos o tres plantas, una de ellas de petroquímicos, etcétera. Y al año, pues entré a estudiar la maestría en economía y de ahí ya me dediqué sobre todo a estos temas. Oye, el servicio público, bueno, has transitado por muchos lugares, la docencia no la has dejado, has sido maestro de muchos amigos, de otros no tanto, pero sí has sido maestro de todos ellos. Y la verdad es que el TEC de Monterrey también, bueno, pues un alma mater distinguida y también en la cual mis hijos han pasado por ahí ahora, mi mujer, una escuela muy padre. Pero cuéntame un poco, Macario,
la administración pública, las políticas públicas, el diseño de las políticas públicas, el conocimiento y el entendimiento de la sociedad. Hace unos días te he venido siguiendo con tus intervenciones en YouTube, donde haces una cronología y un análisis importante de las sociedades, la izquierda, la derecha, todo este tema. Me recordaste muchos temas desde la Revolución Francesa, cosa que te agradezco mucho. Y bueno, pues el impacto que tiene todo ese tipo de revoluciones hoy en día, ¿no? Y a dónde ha llevado a la sociedad. Esta comprensión de la sociedad, Macario, aplicado al diseño de políticas públicas, ¿te ha sido de utilidad? Pues yo espero que sí, que sirva yo de algo a través de estas cosas. Yo participé en el gobierno de la Ciudad de México, es el único gobierno en el que he trabajado, cuando el ingeniero Cárdenas fue jefe de gobierno, en diciembre de 97, me invitó a ser su coordinador general de planeación y desarrollo, y ahí estuve 2 años hasta que él se fue a ser candidato a la presidencia nuevamente para la elección del 2000. Me quedé unos pocos meses con Rosario Robles, que era jefa de gobierno, hasta pues que me di cuenta que ya no, realmente no les interesaba que estuviera yo ahí, entonces mejor me fui. Antes de ser funcionario con Cárdenas, él mismo me pidió que ayudara a Andrés Manuel López Obrador cuando él se convirtió en presidente del PRD, por ahí de octubre de 96, si no me equivoco. El ingeniero Cárdenas me pidió que lo ayudara, ayudé a Andrés Manuel, ahí aprendí cómo funciona, y de inmediato, en cuanto pude, pues me alejé de él. Cuando me invitó Cárdenas, aproveché y me fui al gobierno de Cárdenas. Hacia el final de ese periodo, Andrés Manuel se convenció que debía ser candidato a la Ciudad de México. Me invitó y le dije que no, muchas gracias, que él había dicho que era un líder social y que se iba a regresar a Tabasco, y le dije, pues regrésate a Tabasco. Me volvió a invitar, y la tercera vez que me invitó, pues fui acompañado por un amigo, y le dije, mira Andrés, yo no quiero trabajar contigo nunca más, pero este amigo es un excelente economista, una gente decente, es honesto y quiere trabajar contigo. Entonces, te lo dejo, Carlos Ursúa, Andrés Manuel López Obrador, fue un placer. Y desde entonces no he vuelto a ver a Andrés Manuel. Fíjate la coyuntura y fíjate las historias y fíjate la trascendencia de haber abierto la puerta para tu amigo, que le daría la oportunidad en tiempos recientes, digo, pasados reciente, de volver a coincidir con Andrés Manuel en una responsabilidad muy alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, también dejándola al poco tiempo y saliendo, creo, no en un muy buen ánimo, ¿no? Para él, sobre Por todo, lo para que la, escribe, no. ¿verdad? Parece que no, no fue la mejor de las tardes, pero bueno. Oye, Macario, hay un tema importante, justamente a eso iba. Yo recordaba que tú conocías bien al presidente López Obrador. Y sí recuerdo también que tu paso con el ingeniero Cárdenas, desde luego una manera abismalmente distinta de pensar de ambos personajes, el ingeniero Cárdenas, el licenciado López Obrador, totalmente distinta. Por cierto, al ingeniero Cárdenas lo acabo de ver hace poquito, extraordinariamente bien, con una Sí, sí. lucidez que ya quisiera yo en un día completo, de Él sí veras es de rodear. buena, él sí es de buena madera. Y de buena memoria, ¿eh? Qué Sí, sí, sí. barbaridad, impresionante. Lo acabo de ver. Pero bueno, justamente por esto, en el caso del presidente López Obrador, una de las coyunturas importantes por las que yo pretendía platicar contigo en esta semana es justamente los 3 primeros años de gobierno del presidente López Obrador. Y este cambio de legislatura, hay muchas cosas que involucran y que yo quisiera, si nos haces favor de compartirnos tu análisis. Una de ellas es, ¿qué hay que informar en estos 3 años? Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay muy pocas cosas que se hayan hecho bien. Normalmente me piden lectores o las personas que me hacen favor de escucharme, pues que diga yo qué cosa ha hecho bien, porque algo habrá hecho bien López Obrador, y sufro para encontrarlas.
Creo que hay tres cosas que han estado bien, no perfectas, pero bien. Una de ellas es el incremento al salario mínimo, que no es algo que él empezara, lo empezó Peña Nieto. Peña Nieto fue quien limpió toda la legislación para que el salario mínimo se pudiera subir sin causar muchos problemas, y él fue el que hizo el primer incremento importante, 10% en 2018. Pero López Obrador lo ha continuado estos incrementos. Creo que ya se pasaron. Yo tengo la impresión que desde 2020 ya lo subieron de más. En 2021 creo que también se pasaron, y creo que eso está generando una presión en el mercado laboral formal y en la inflación, que no lo están considerando, pero como son cosas bien complicadas de medir, pues entiendo que a lo mejor en un rato se dan cuenta de eso y ya lo van corrigiendo. La otra cosa buena que se ha hecho es mejorar la recaudación. El gobierno mexicano recauda muy poco. No sé aquí exactamente qué tanto corresponde a realmente quitar privilegios a empresarios abusivos y qué tanto es extorsión de la Secretaría de Hacienda o del SAT, para ser más claro, contra grandes empresas que normalmente pues tienen diferendos con Hacienda por la forma como se calculan los impuestos, diferendos justos, que se deben dirimir en un tribunal, y el SAT los estuvo obligando en 2020 a aceptar lo que ellos decían y nada de tribunales. Entonces eso para mí es extorsión, pero no sé cuánto es cuánto. En el IVA sí han mejorado recaudación y eso es muy bueno. Y la tercera cosa que creo que se ha hecho razonablemente bien es lo del outsourcing, en donde sí había un gran abuso de los trabajadores. Ahí no hay un tema importante de recaudación, pero sí de derechos de las personas. Entonces son las tres cosas que yo digo están bien. El presidente en su informe lo que hizo fue una lista de un montón de cosas. Como todos los políticos, celebran lo que les salió más o menos bien y no hacen caso de lo que les salió mal. Pero López Obrador tiene una particularidad poco común en los políticos: es un mentiroso. Es decir, está claro que los políticos suelen no decir toda la verdad, es parte del trabajo de hacer política, yo no tengo problema con eso, pero no puede uno decir mentiras todo el tiempo. La empresa Spin de Luis Estrada mide las conferencias, y el día de hoy anunció también, al mismo tiempo que iba a hacer el informe, anunció que pues al 31 de agosto las mentiras o inexactitudes del presidente promedian 89 por cada conferencia mañanera. Así no se puede, porque pues se está engañando a la gente. Y lo que hizo en el informe fue lo mismo, engañar. Habló de un montón de récords históricos en temas económicos que son mentiras, no son ciertos, del que la inversión extranjera directa era récord en este primer semestre del 2021. Eso es una mentira. Es incluso menor que lo que hubo en el primer semestre de 2020 con pandemia. Entonces, así es bien difícil. A mí eso es lo que realmente me molesta mucho, porque la gente le cree y entonces piensan que las cosas están bien, y cuando se den cuenta que no estaban bien, la gente se va a enojar mucho y va a ser bien difícil procesar eso. Bueno, hay un cuarto tema a lo mejor que le deberíamos de dar un acierto, y es el poder de narrativa o de comunicación que tiene para su audiencia, ¿no? Sí, 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 sí. La Eso es, verdad es que sí, o sea, esas mentiras, todos esos argumentos, todo eso caen, como diría él mismo, como anillo al dedo en esa audiencia ávida de vivir unos temas de información y de consulta y de acceso a la información que, aunque no son reales, pues te hacen sentir o tener este bienestar, que es su palabra favorita y que bien tú describías. Además, la palabra bienestar, que bien la definías tú el otro día, de donde un hombre de derecha absolutamente como Otto von Bismarck es el que la saca por ahí de 1870, y él la toma como todo es bienestar, el gas es bienestar, la aerolínea proyectada sería bienestar. Bueno, en fin, son de estas contradicciones. Pero un tema, dos indicadores que como economista yo te preguntaría. Él de alguna manera ha llegado a ufanarse de la cantidad de remesas que hemos estado recibiendo. Para mí el significado de que hay altas remesas es que hay más mexicanos en el exterior trabajando, muy probablemente porque aquí no encuentran una manera de vivir dignamente o con decoro, pero pues eso yo no sé si se deba de presumir por parte de un gobierno el nivel de remesas que llegan. Y otro tema
el que los pronósticos de crecimiento para este año, ¿no? Que eso, bueno, pues no es exactamente el presidente el que lo tiene que decir. Hay muchos organismos que salen a declarar hasta de un 6.2%. Sí, pero ¿contra qué? ¿Y bajo qué tabú? O sea, ¿comparado con qué? O si es de recuperación de la pandemia. ¿Me podrías comentar algo? Sí, primero lo de remesas. Efectivamente, las remesas no son algo que uno deba celebrar. Esto significa que hay muchas personas fuera de México y no se fueron por su gusto, sino por la necesidad. Y esto, insisto, no es un tema a celebrar. Hay un problema adicional con remesas y es que no sabemos qué dinero es ese. No sabemos cuánto realmente es de mexicanos que se fueron a vivir allá y le mandan a su familia, que sin duda es importante, pero cuando uno compara cifras, pues ya no cuadran los datos. Si tú ves lo que sale en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de INEGI, de cuánto dicen los hogares que recibieron por remesas, contra lo que el Banco de México reporta que llegó por remesas, la diferencia es de 12 veces. O sea, no es que sea el doble, no, 12 veces más. Es cierto que todo mundo siempre reporta mal su ingreso. Es una cosa que Una sabemos práctica, en uso y todos los costumbre. países. Sí, en todos los países del mundo, la gente no quiere hablar de ingreso, no quiere que sepan que gana mucho, ni que sepan que gana poco. Entonces siempre mienten. Pero es mucha diferencia. No hay manera de hacer cuadrar esto con ninguna otra información del censo o de alguna otra cosa. Entonces, a lo mejor ahí también hay un montón de dinero que no es propiamente dinero que llegue a los más pobres, sino a los más criminales. Eso no lo sabemos. Entonces, eso es algo que deberíamos ir aprendiendo o estudiando. No lo hemos hecho. Con respecto al crecimiento, sí, todo el mundo, los genios que se dedican a esto del pronóstico económico, dicen que 6, algunos 6 puntos y cachito. Banco de México acaba de moverse a 6.2, como tú bien decías. Debe estar más o menos por ahí lo que todo el mundo espera. El año pasado caímos 8.5. Entonces, si este año crecemos 6, pues diría uno, ya recuperamos un tramo. Sí, nada más que el 6 es sobre lo que arrancaste el año. Es decir, si tú tenías 100 pesos al arranque de 2020, terminaste ese año con 91.5, es decir, le quitaste 8.5. Y ese 91.5 es sobre el que calculas el 6%, que te da como 5.5 más o menos. Entonces estamos hablando de 97. Es decir, al cierre de este año vamos a estar 3% abajo de cómo estábamos antes de la pandemia. Pero antes de la pandemia ya traíamos una caída, sí, porque pues al señor se le ocurrió cancelar la construcción del aeropuerto. Esto provocó un golpe inmediato en construcción, pero además generó una desconfianza que se ha mantenido y traemos la inversión muy, muy abajo. Y este es el principal problema, porque la inversión no solo te tumba el crecimiento de hoy, sino el de mañana y el de pasado y el de los años que sigan. Entonces, pues sí, bien no estamos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué opinas de este diferendo o de estos comentarios que hay encontrados entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda respecto a los recursos del Fondo Monetario Internacional? 12.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, aproximadamente. Que bueno, a ver, para los que somos ciudadanos de a pie, ¿qué significa eso, no? El Fondo Monetario Internacional se crea en esta conferencia que hubo en 1946, que todo el mundo conoce por el lugar en donde ocurrió, que se llama Bretton Woods, un pequeño balneario de invierno en New Hampshire, Estados Unidos. Ahí se reunieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial e inventaron dos grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional para evitar crisis de balanza de pagos e inflacionarias en los países, y el Banco Mundial para promover el desarrollo. Iban a crear una organización internacional de comercio, pero no se pudo porque los latinoamericanos votaron en contra. Y así nos fue. Pero bueno, el fondo se crea como una especie de banco de bancos, digámoslo así, y utiliza una moneda que no es de intercambio, es una unidad de cuenta que se llama derechos especiales de giro. Este es un dinero, entre comillas, que puede enviarse a los bancos centrales de cada país
para que con eso puedan tener reservas internacionales. Se contabiliza como si fuera oro o como si fueran dólares o yenes o lo que tú quieras. Pero no tienen mercado. Tú no puedes salir a comprar con derechos especiales de giro. Lo tienes que intercambiar por dólares, por euros, por yenes, por lo que tú quieras. Cuando se lo entregan al Banco de México, esto que fue hace una semana, el banco los recibe y los pone en sus reservas. Esas reservas, en el caso de México, por ley, no pueden ser prestadas al gobierno federal, no se las pueden regalar, no pueden, ahí se tienen que quedar. ¿Puede la Secretaría de Hacienda pedirle al banco que le dé las reservas? No, no puede, pero sí se las puede comprar. La Secretaría de Hacienda puede juntar un bonche de pesos y llegar y decir, oiga, aquí están mis pesos, denme los dólares y con eso voy a pagar deuda. Eso sí se puede y se ha podido siempre, pero eso no es lo que está pensando López Obrador. Él lo que estaba pensando es que le dieran ese dinero y con ese dinero pagar deuda. Eso no se puede. Y ese es el pleito en el que están, pero pues la ley en México es muy clara al respecto. En otras partes del mundo, esas reservas sí pueden ser utilizadas por su Secretaría de Hacienda o del Tesoro, como se llame. En México no, ese es el asunto. ¿Qué opinión te merece la actitud que tomó el presidente de la Corte ante la tentación de poderse quedar más tiempo en su encargo y no aceptarlo? No aceptó porque no pudo, ¿eh? La verdad es que él quería. Yo creo que está clarísimo que él finge que esto no lo había puesto él en su reforma y que fue un diputado el que lo metió, pero yo creo que ellos sabían qué estaban haciendo y pues evidentemente él no podía poner yo me voy a quedar, pero sí aceptó cuando le dijeron. Y esa era su intención, quedarse. Cuando pierden la elección intermedia, el 6 de junio, el presidente de la Corte se da cuenta que el presidente de la República, a partir de ese momento, empezará a perder poder continuamente y ya no va a poder respaldar a su amigo presidente de la Corte. Entonces, al otro día anuncia el ministro Saldívar que va a poner a consulta entre los jueces el dichoso artículo transitorio. Eso lo que significaba es que ya se había dado cuenta que no iba a poder y estaba buscando una salida más o menos honrosa. Creo que le funcionó. Mucha gente cree que el señor actuó con dignidad. Con honor. Sí, yo creo que no es el caso, pero pues no importa. Se dio cuenta que no le iba a librar y al final ya dijo, no, pues voy a renunciar a eso porque no está bien. Ah, mira, hasta ahorita te das cuenta. Y ese, en el fondo, el problema que tiene el señor López Obrador. Perdió el control del Congreso, el control absoluto que tenía, que no había tenido ningún presidente desde los tiempos de Salinas. De hecho, desde los tiempos de la Madrid, el mismo Salinas ya no tuvo estas mayorías calificadas que sí tuvo López Obrador en el primer trienio, ya no lo tienen. Para tener incluso mayoría simple, tiene que negociar con el Partido Verde, que no es el partido más recomendable del mundo, ¿no? Entonces, pues ya se le complicó la vida. Saldívar ya se fue a un lado, el Tribunal Electoral aprovechó el momento para deshacerse del presidente que tenía, que era un esclavo de López, y así todo el mundo empezó a moverse para todos lados, porque pues se viene abajo el proyecto de López Obrador, que era quedarse en la presidencia hasta su muerte. Eso es lo que yo creo que él quería hacer y ya no pudo. Y ya se enojó y ya se desesperó, ya no sabe qué hacer. De pronto se le ocurrió tratar de sacar adelante la sucesión porque, pues como él se iba a quedar, nunca había pensado en quién iba a ser el sucesor. Se le ocurre la semana siguiente de la elección y entonces tiene enfrente un problema. Sus dos candidatos obvios estaban golpeados por la tragedia de línea 12 del metro. Entonces decide salvar a una a cambio de dejar al otro a su suerte. El Marcelo lo avientan, se concentra en Claudia, desprecia a Ricardo Monreal y ya se hizo esto un margallate monumental, ¿eh? Y ese tema justamente de Ricardo Monreal, que a ver, que algunos están leyendo como crónica de una muerte anunciada y yo creo que están súper equivocados porque Ricardo es un hueso duro de roer, o sea, Ricardo le han hecho varias, o sea, yo creo que trae una libreta así, tamaño carta, donde ha anotado las que le han hecho. Y quien mira a Ricardo como un pequeño combatiente, pues yo creo que se está equivocando, porque
A ver, el regreso de la ministra Sánchez Cordero, desde luego que implica una señal poderosa y fuerte de coyuntura inmediata, pero pues la verdad es que se genera un problemón porque finalmente, pues ahora el punching back de todo va a ser el presidente, porque ¿a quién más le vas a pegar? A Claudia se queda como puntera 3 años antes, Macario. 3 años es, hijo, en la vida misma, 3 años es un mundo, man. Sí, no hay manera. Yo creo que se está equivocando el presidente, pero me parece que es lo lógico, considerando que él no es capaz de ver a largo plazo. Él no tiene esa habilidad. Tú decías, es muy bueno para comunicar, muy bueno para hacer propaganda, es muy bueno para mentir. Eso es lo que sabe hacer. No sabe hacer otra cosa, no entiende otra cosa, no entiende economía, no entiende de energía, no entiende ni siquiera de política a mediano plazo. Entonces, al arrancar esta sucesión con 3 años, él es el que va a recibir todos los golpes y cada vez es menos capaz de responderlos. Y de Y creo que, digerirlos, de exacto, no, digerirlos. él, pues no tiene paciencia para eso, se enoja muy rápido pues le va a ser muy difícil mantener el control de las cosas. Yo creo que tienes razón en tu opinión sobre Ricardo Monreal. Es un político profesional, lleva muchísimos años en esto, tendrá como todos muchos defectos, pero es una persona que sabe pelear el poder. Hay que recordar que el PRI no quería que él fuera el candidato en Zacatecas y él logró ganar Zacatecas asociándose con Andrés Manuel desde entonces, en un momento en el que no era nada sencillo hacerlo y lo pudo hacer. Y ahora no quería López Obrador que fuera jefe de gobierno y acabó entregándole el Senado a cambio para que no fuera jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, como quiera, Monreal aguanta estas cosas. Yo percibo una alianza probablemente corto plazo, entre Monreal y Marcelo para enfrentar a la señora Sheinbaum, a la cual López ya obligó a asociarse con los bolivarianos, para eso le metió ahí a Martí Batres como jefe de gobierno, lo que da como resultado ingobernabilidad en la ciudad. Bueno, golpizas como Así la es. de afuera de la Cámara. Pero, pero alcaldes electos, o Sí, sea, no claro, estamos sí, sí, sí. hablando de que golpearon a 2, 3 personas que iban pasando por ahí, están golpeando a un funcionario electo. Y estos funcionarios electos, los alcaldes, no han podido tener una reunión ni con la jefa de gobierno, ni con el director de gobierno, o secretario, que es el señor Batres, para la transición de gobierno. De hecho, han estado tratando de bloquearlos para modificar las leyes y quitarles el control de las alcaldías. Y esto es algo totalmente falto de ética. Esto es realmente una cosa inaceptable en cualquier democracia. Pero, pues, este país ya democracia exactamente no es. La conformación de la Cámara de Diputados que obedece justamente a la pasada elección de la que tú hacías mención, en donde el presidente va perdiendo pues, el control, está sucediendo una cosa ahí complicada. Diputados del PT y diputados del Verde que ahora quieren que migren a Morena para lograr otra vez una mayoría. Entonces, ¿qué caso, qué sentido tendrían las elecciones y la democracia, no? Exacto, pero afortunadamente esto ya no ocurrió. Yo creo que se dieron cuenta que no iban a lograr mover a tantos, que sí, necesitaban un montón, o sea, 50, pues no es nada sencillo moverlos de un partido a otro, era una falta de respeto, como tú dices, a la democracia, entonces no pudieron, y ya se estabilizó el asunto un poco, pero va a ser complicado, ¿no? Todo el tiempo. Todos estos 3 años van a ser peores que los Que los primeros. primeros, sí, pues mucho jaloneo. Oye, rápidamente, instituciones autónomas, el INE, este golpeteo al INE, dimes y diretes todo el tiempo, el IFAI, la Comisión de Competencia Económica, empiezan a haber ya funcionarios que tienen que concluyen sus periodos y que no llegan los relevos, o sea, como que los van asfixiando, les van quitando la gasolina. Y el Eh, también. y se vuelven inoperantes. Estos, digo, el cúmulo de trabajo, los plenos no pueden ejercer en facultad lo que su reglamentación y normatividad les dice. ¿Qué piensas de todo eso? Pues es el intento de López Obrador de concentrar todo el poder en el Ejecutivo y específicamente en su persona, porque pues él es la forma como cree que debe gobernarse este país. Él es un iluminado que sabe mucho mejor que cualquier otro lo que necesita el país y él lo va a hacer.
Entonces, pues, está concentrando el poder. Le estorbaban los organismos autónomos, destruyó a los que pudo, los que no, pues se fue esperando a que se vayan cambiando las personas que están ahí, no hay nombramiento de sustitutos, les ha ido quitando presupuesto. Ahora quería hacer una reforma electoral, pero yo creo que ya le quedó claro que no puede, simplemente no tiene los votos en el Congreso, entonces no la va a poder hacer, se va a esperar a que salgan los consejeros electorales, y cuando salgan, pues pondrá gente en la que él confía, a ver si con eso los logra controlar. No está tan fácil, porque los consejeros electorales nombrados por López Obrador, que ya están en el INE, pues están actuando como, pues, consejeros electorales, están haciendo Como las lo que cosas deben de bien. hacer, claro, sí. A veces votan a favor de Morena, a veces no. Lo mismo ha ocurrido con los ministros que nombró en la Corte. Él estaba seguro que los 3 que él había nombrado, más el presidente Saldívar, que es su amigo, con eso iba a controlar. Pues de los 3 que él puso, 2 no están con él. Entonces ya no le salió tan fácil ese asunto tampoco. Va a tratar de seguir con su reforma energética, según dijo en su informe, no tiene los votos en el Congreso para una reforma constitucional, entonces seguramente van a ser leyes que son inconstitucionales, como las que ya hicieron en el sector eléctrico, y pues va a apostar a que la Corte no alcance a decidir nunca sobre ello, y a ver si con eso pues logra terminar su sexenio con una área energética más a su gusto. Banco de México sale ya el gobernador, ya sabemos que el sustituto será el señor Herrera, yo no tengo buena opinión de él, entonces pues creo que van a estar las cosas complicadas a partir de enero. Sale muy probablemente también el presidente de INEGI, él puede aspirar a una reelección, ojalá y así fuera, porque ha hecho un buen trabajo, pero pues no sé. Bueno, ha hecho buen trabajo, tan bueno que da cifras que no gustan, ¿no? Pues eso es la cosa, ¿no? Pero el que pongas en INEGI te va a dar cifras que no te gustan si la realidad eso dice, a menos que queramos hacerle como la señora Cristina Kirchner en Argentina y empezar a falsear la información. El resultado ha sido una crisis económica brutal en Argentina. Por ahí no es, ¿no? El tema de volver a tener la intención de volver a subsidiar el gas LP o la gasolina, o disimular los precios, porque pues, según esto no iba a aumentar, pero ya vemos cómo está la gasolina y todo. ¿Qué pasa con esto si empiezan a caer en esas tentaciones de no cuidar esos temas? No tienen dinero. Y parte del asunto aquí es que no tiene dinero, no es, mucha gente piensa que es como Hugo Chávez, pues sí, pero Hugo Chávez tenía dinero para aventar para arriba, Aquí quién no sabe, hay, no claro. tiene, entonces no puede hacer mucho. Creo que lo que están haciendo de subsidio al gas LP lo están concentrando en la Ciudad de México, porque pues su objetivo es mantener el control de la Sí, ciudad, la base social electoral, ¿no? es de Claro. donde han hecho todo, entonces yo creo que Qué lo están haciendo. buen descalabro se le dio en esta ocasión en el corredor, no nada más en la Ciudad de México, en el corredor azul, Así en es. Naucalpan, Atizapán, Izcalli, Huixquilucan, Estado de México también, ¿no? Eh, eh, Macario, hay un tema también importante aquí que vale la pena reflexionar y es el caso Ricardo Anaya. El caso de Ricardo Anaya, el uso de las instituciones, el uso de la Procuraduría, sea o no sea, yo no tengo ningún elemento para decir qué hay detrás. Lo que pareciera y lo que sucede y lo que mediáticamente, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de minutos otorgados en la mañanera para hablar de ese tema, cuando había temas o hay temas, yo estoy seguro, en la agenda. A ver, esto es tan sencillo. Si él o cualquier otro candidato o ex candidato o funcionario tiene un tema de ese tipo, pues efectivamente si hay una Procuraduría Autónoma, pues se dirime ahí y punto, ¿no? ¿Para qué tanta mañanera y tanto tema? Si no fuera un tema político. Siendo un Sí, tema político, le destinaron una cantidad de minutos que y valen no es oro. ni siquiera es un tema político, es un tema Personal, de hígado, sí. López Obrador está enojado con Anaya, Anaya lo puso en ridículo en los debates presidenciales, eso no alcanzó para que Anaya realmente pudiera competir, estaba dividido el voto entre él y el señor Meade, y entonces pues no hubo forma. Pero el López Obrador se quedó enojado y quiere vengarse y lo está intentando. Además le serviría mucho porque en lugar de encarcelar a Peña Nieto, pues encarcelaría a Naya y diría, ya ven, esta es la corrupción de los neoliberales, del PRIAN, de todo lo demás.
Yo creo que es una acusación falsa porque no tiene mucha lógica que se haya sobornado a los panistas para hacer la reforma energética cuando el PAN fue el que propuso la reforma energética e incluso extendió la reforma que propuso Peña Nieto a algo más amplio. Entonces, eso es un absurdo. ¿Puede haber habido sobornos por otras cosas? Sí, no lo dudo. ¿Le habrán llegado al señor Anaya o nomás eran para el grupo de Jorge Luis Lavalle, que es el que tienen ya embotellado por eso? Pues no lo sé, man. El señor Lavalle tampoco tenían pruebas en su contra, nada más que él cometió el error de ir a presentarse y ahí lo agarraron y lo metieron y no ha salido. Es lo mismo que le pasó a Rosario Robles, a quien se le acusa por cosas que no ameritan cárcel. Le inventaron una credencial falsa que construyó la misma fiscalía. Y la metieron a la cárcel y ahí está. Entonces, eso no es justicia bajo ningún concepto, es el uso de las instituciones para el control político del país a través de lo que conocíamos en México en los tiempos del PRI. Esto es un estado autoritario, sin duda. Afortunadamente, hemos logrado todavía que los votos cuenten y gracias a eso el 6 de junio detuvimos la posibilidad de que México fuera ya hoy un estado totalmente autoritario. Pero pues la batalla continúa, esto no se acaba tan fácil y el señor es realmente un problema, es muy mentiroso, muy necio, realmente quiere controlar todo y es muy limitado de la cabeza, ¿no? Tres temas para terminar. Vas a decir, puta, me salió barato ¿no? ¿Por qué no fue por cinco? Pero la verdad es que prometí ser cuidadoso del tiempo, pero tres temas rápidamente. Uno, ¿qué piensas de que el ejército sea utilizado para todo, para lo mismo que como arquitecto, distribuidor de libros, plan de N3 cuando hay desastres, aunque ya no haya Fonden, con todo lo que está pasando y todo? ¿Qué piensas de ello? Esa sería la primera. Bueno, creo que el ejército se fue convirtiendo en el aliado más importante de López Obrador porque ahí hay disciplina militar. Entonces, lo que se dice, se hace. El resto del gobierno no sirve para nada. Él mismo destruyó al gobierno, quitó a la gente que sabía, metió amigos suyos que no saben hacer nada. Y entonces, pues el gobierno no puede funcionar. Entonces, cuando él necesita que algo se haga, pues se lo encarga al ejército, que está funcionando. El problema es que ese poder adicional al ejército, luego quitárselo va a estar bien difícil. El próximo o próxima presidenta, pues no sé cómo le va a hacer para volver a meter a estos señores a los cuarteles. Eso es lo que él había ofrecido y al contrario, le ha dado muchísimo más poder. Yo sí creo que esto no era algo que él estaba pensando hacer y que pues de pronto se dio Se vio cuenta. en la necesidad. Exacto. La, Sí, sí. la salida de Julio Scherer. No sé exactamente a qué se debe, parece que en el cambio de la secretaria de Gobernación, que se fue al Senado y llegó Adán Augusto, buena parte del trabajo de gobernación que el Scherer le había quitado, La pues, consejería jurídica. devuélveselo, y creo que no le gustó y se enojó y dijo, mejor me voy. Creo que a cambio le están ofreciendo Al Supremo, sí. como ministro cuando salga el ministro Fernando Franco. Vamos a ver cómo se acomoda esto. Scherer era un intermediario con los empresarios, igual que lo es Ebrard. Ya nada más que de Ebrard es el Lo único que que... intentó en su momento Alfonso Romo. Y Alfonso, que ya está fuera también. Entonces, pues se va encerrando el señor López Obrador, se va quedando por razón obvia con gente menos competente. Es un fenómeno que ocurre con muchos presidentes. En su caso es grave porque ya empezó con gente de nivel bajo. Entonces ahora pues ya estamos llegando al sótano, pero pues es lo que hay, mano. Finalmente, mi querido Macario, el tema de la relación México-Estados Unidos. Fuimos de los últimos en hacernos presentes, en felicitar al presidente Biden. Algunos dicen que eso no tiene relevancia, que pues era un derecho que teníamos. ¿Qué piensas? ¿Nos van a llamar, nos van a estar llamando cada 15 días a leernos la cartilla? ¿O no va a haber un jalón de orejas, no va a haber un manotazo en la mesa? Los estadounidenses ya aprendieron también que victimizar a un líder como lo hicieron con Venezuela, pues al rato sale contraproducente. No No, sé. no está fácil saber qué va a pasar. Yo creo que sí están muy enojados con nosotros. Creo que tienen razón. Ha sido muy maltratado el gobierno de Estados Unidos desde México. Hoy mismo en su informe el presidente agradeció el apoyo que dieron muchos países con vacunas
empezando por Cuba, siguiendo por China, y al final Estados Unidos. Cuando la verdad es que la mayor cantidad de vacunas útiles han venido a Estados Unidos y no fue capaz ni siquiera de empezar ahí. Seguimos con la necesidad de que queremos acabar con la Organización de Estados Americanos, decimos. Tenemos ya un problema serio con el control del movimiento de migrantes. Creo que va a haber mucho conflicto alrededor del sector energético con Estados Unidos. De manera que va a haber problemas, pero no sé qué van a hacer ellos porque pues ya están metidos también en problemas muy Sí, graves. tienen sus propios problemas y para acabarla se nos empata la sucesión, ¿no? La sucesión Exactamente. presidencial. Sí, yo creo que va a ser muy complicado. Yo insisto, estos próximos 3 años son peores que los 3 que acaban de pasar. Entonces, para que estén preparados todos. Con eso cerramos para darnos ánimo. Exactamente. Muy bien, mi querido Macario, la verdad es que qué gustazo, como siempre, escucharte, poder conversar contigo. Te agradezco muchísimo este espacio y pues gran gusto saludarte, como siempre. Gracias, Julio, muy amable. Nos estamos viendo pronto. Te agradezco mucho.